¿Qué tal? Les saluda Carlos Toledo. Buenas noches y bienvenido a Debate Político. Quédense en nuestra sintonía. Durante la siguiente hora y media vamos a explorar los principales retos del próximo presidente de la República en cuanto a la seguridad en el país. Vamos a conocer las principales apuestas de los candidatos a la presidencia en materia de seguridad. ¿Qué puntos tienen en común las propuestas y de qué forma pueden ser más efectivas? Vamos a hablar sobre la postura que tienen los candidatos y sus partidos políticos sobre la tregua entre pandillas. Y para realizar este análisis nos acompañarán en el estudio Félix Garrit Sapi, exfiscal de la República 2006-2009, Romeo Melara Granillo, exfiscal de la República y también exinspector general de la PNC, y Astor Escalante, exfiscal adjunto de la República en el 2009. Soy Carlos Toledo y esto es Debate Político. Conoce las propuestas, infórmate y elige. Gracias, Carlos, y bienvenidos sean todos ustedes. Muy buenas noches a Debate Político. Les invito a ser parte de nuestro debate esta noche. Síguenos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. También pueden grabar desde ya sus preguntas en YouTube para nuestros invitados y se las haremos llegar. Solamente envíenos el link para descargarlo. Gracias por estar con Debate Político. Hoy abordaremos el tema de seguridad. Bienvenidos, caballeros, buenas noches. La primera pregunta sobre el tapete es: ¿cuál es el principal reto que tendrá el próximo presidente en materia de seguridad? Gracias. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan y por supuesto un saludo a todos los amigos que estamos en el foro. Precisamente ahora que estamos en época de elecciones, creo que es muy importante poder hacer un análisis de lo que ha sido este periodo con un gobierno que fue de oposición durante muchos años y que llegó pues con muchas expectativas en el área de seguridad pública. Creo que ha tenido una actitud bastante errática en cuanto a la seguridad pública. Recordemos que cuando hay un periodo eleccionario hay una plataforma de gobierno que lógicamente tiene el componente de seguridad pública. Pero hemos visto que la seguridad pública ha ido cambiando en la misma forma en que han ido cambiando los funcionarios dentro del Ministerio de Seguridad Pública. Recordemos que iniciamos con el exministro Manuel Melgar, que tenía un concepto de la seguridad pública y que había sido miembro de la Asamblea Legislativa, del área de seguridad pública de la Asamblea, de la Comisión de Seguridad Pública. Luego pues tenemos ya lo conocidísimo que fue la situación del general Munguía Payés, especialmente con el famoso tema de la tregua. Y luego vimos la actitud totalmente opuesta inmediatamente que entra el ministro de Seguridad Pública que tenemos actualmente. Entonces me pregunto, ¿qué piensan las personas, qué piensan los ciudadanos cuando se les presenta un plan de seguridad pública dentro de un plan de gobierno y ese plan de gobierno en esa área no se cumple? Que quedamos sujetos al vaivén de la mentalidad del funcionario que está allí. Yo creo que ese es un tema muy importante, que el plan debe de mantenerse. Por supuesto que nada está escrito en piedra, se puede ir cambiando, pero no en la forma radical como se ha hecho en este periodo. Se ha hecho de conformidad a los planteamientos y a las encuestas que han ido saliendo de la opinión pública. Si la opinión pública estaba en contra de la tregua, inmediatamente el nuevo funcionario cambió totalmente eso. Entonces digo, es importante que el nuevo gobierno, quien sea, mantenga una actitud verdaderamente institucional
y que no quede al criterio del funcionario que en ese momento está a cargo de la seguridad pública. Okay. Licenciado Gary Safid, ¿cómo ve la situación actual de la seguridad en nuestro país? Se ha rebasado la capacidad de respuesta de nuestras autoridades. Muchos hablan de un Estado fallido, otros hablan también de ciertas críticas de las cuales virtió esta semana pasada el ex director de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, en el tema puntualmente de seguridad de centros penales, que al final daba a conocer ciertos elementos que por supuesto no fueron del agrado del señor presidente de la República. Yo como califico la situación actual de la seguridad pública, caótica, tremendamente caótica. Yo creo que efectivamente ha habido una disparidad en las políticas, no ha habido una coherencia en estos 4,5 años y obviamente el resultado es la cantidad de muertos, la disminución súbita de la tregua, que dijeron que le iban a mejorar, a reducir en 30%, efectivamente se logra, y luego el repunte y luego la turbulencia en el caso de las extorsiones. Entonces, para mí la situación, repito, es caótica, es tremenda, y lo que le toca al nuevo gobierno, al gobierno del 1 de junio del otro año, es no andar calentando mucho la cacerola. Yo creo que necesitamos a alguien que ya conozca qué hacer desde el 1 de junio y no estar experimentando con mano dura, mano súper dura o mano blanda o tregua o no tregua. Yo creo que necesitamos de un gobernante que realmente se lance desde el primer día a tomar acciones, como decía Romeo, en el orden institucional, en el orden jurídico, pero con coherencia, y que el presidente esté involucrado y que no esté descalificando o calificando a sus ministros o cambiándolos, no tanto cambiándolos, sino cambiando la visión que tiene el Estado o el gobierno o el Ejecutivo en ese tema. Yo creo que sí ha sido errático, caótico, y todo el dime que te diré de comentarios que se está dando el presidente, el ex viceministro, la calificación de la tregua y todo lo que está saliendo a luz ahora es parte de lo mismo. Es parte de la incoherencia que ha habido en estos 4,5 años en el tema de la seguridad, porque yo no he visto una política nacional de seguridad. Ahora, cuando se le cuestiona al presidente o a cualquier otro funcionario con relación al tema de la tregua, ellos lo justifican diciendo, ¿se ha disminuido o no los índices de homicidio? Sí, ok. No más preguntas. Bueno, mire, es bien difícil cuestionar al presidente con ese estilo que él tiene, pues que todo lo descalifica, todos los que lo califican a él los descalifica. Pero sí ha habido una completa incoherencia, y que haya habido una disminución, habría que realmente hacer un análisis, y no se tienen estadísticas. También hay incoherencia en las cifras de medicina legal, fiscalía, policía, hasta en eso hay incoherencia. O sea, no es un tema fácil el tema judicial, el tema de la prueba, o sea, es todo uno. Por eso digo yo que la persona que llegue en junio debería ya conocer un poco el tema, para que no andemos haciendo análisis, diagnósticos, escribiendo lo que se tiene que hacer, haciendo la consulta, sino que realmente se tire el agua ya con cosas claras, porque a los salvadoreños nos urge empezar a disminuir sosteniblemente, no insosteniblemente, como fue la tregua, que no fue sostenible o no ha sido sostenible, sino que de una manera realmente sustentable, disminución en las extorsiones y en los asesinatos. Eso es lo más urgente. Bueno, antes de ir y darle la palabra a Astor Escalante, vamos a ver un poco también algo de la coyuntura, y vamos a mostrarles algunas de las imágenes que hemos preparado para ustedes, en la que estamos viendo cómo tiene el pulso la nación de acuerdo a algunas organizaciones. ANOT dice apoyará a ese comité. Piden también legalizar el uso de brazaletes en reos, pero no hay fondos, dicen. Derechos o privilegios, hablan cuando se trata de los reos en El Salvador, ¿no? También El Salvador encabeza el listado de 14 países con altas tasas de criminalidad. Una tregua que no estaba en la política de seguridad, también nos dice la prensa gráfica. Y la Fiscalía General de la República cita a Moreno por anomalías en los centros penales. Bueno, adicionalmente, Carlos, que el licenciado Astor Escalante fue querellante de la ANEP en su momento. Las pandillas quieren adueñarse de los buses, dice. Estuvieron pidiendo los permisos de línea, ¿no? La pandilla también exige los permisos de línea a 2 rutas en Apopa. Funes dice que Moreno miente sobre los beneficios a presidiarios.
Esos son algunas de los titulares que hemos visto en los periódicos. Señor Astor Escalante pregunta, ¿coincide usted en su conclusión de que la política del gobierno ha sido incoherente tal vez o errática, que no ha sido efectiva? Y si es así, ¿en qué áreas específicamente se tiene que trabajar durante el próximo gobierno para evitar estas incoherencias y que realmente tengamos nosotros un país más seguro? Bueno, yo creo que en el país hemos tenido una problemática sostenida que, digamos, muy poco le entramos a discutir y a proponer soluciones específicas sobre la problemática que voy a mencionar. La hemos enunciado a veces, la hemos comentado, pero no hemos hecho una agenda de nación sobre ese tema, que es la partidización e ideologización de la política contra la criminalidad o el tema de seguridad. Se partidiza, se ideologiza. En el gobierno, por ejemplo, del expresidente Tony Saca, en el gobierno se hicieron una serie de situaciones, propuestas específicas, y había una oposición permanente en aquel entonces del FMLN sobre propuestas que se estaban construyendo. Cuando entra este gobierno, el presidente Funes, quien se le opone es el actual Partido Arena, ¿verdad? Ella entendería que incluso el COENA se opone a algunos planteamientos de mejorar o combatir el tema de la seguridad por parte del gobierno del presidente Francisco Funes, y hemos estado permanentemente en ese dime y direte, es decir, entra un gobierno y el partido que accesó a colocar ese gobierno, ese ejecutivo, ese gabinete de seguridad, va a tener una piedra en el zapato, grande esa piedra, de un partido de oposición o de un sector político que va a decir que todo lo que va a estar haciendo este gobierno es malo. Eso lo hemos tenido permanentemente. Ese es un reto para el nuevo gobierno. En diferentes administraciones por parte de la oposición. En diferentes administraciones y diferentes oposiciones. Entonces, ese es un reto no solo para el próximo gobierno y su nuevo gabinete de seguridad, sino es un reto para el país. ¿Qué propuesta podría hacerse al respecto? Bueno, hagamos un pacto nacional contra la criminalidad, en donde en principio utilicemos algunas instancias importantes que existen en el país, como la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. Esa Comisión Coordinadora del Sector Justicia representa al órgano ejecutivo, al órgano judicial y representa a otras entidades importantes que tienen que ver con policía, con jueces, con fiscales. Ahí está integrada la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría General de la República. 5 instituciones importantes con 5 titulares importantes, con una dirección ejecutiva del sector justicia. Entonces, utilizar esa herramienta importante y sumar el sector político del país, el sector empresarial del país, el sector social, para que hagamos una propuesta de conjunto, unifiquemos una visión contra la delincuencia y empecemos a trabajar en esa agenda de país. Tiene que ver aspectos importantes, por ejemplo, la policía y la fiscalía. Los 3 hemos pasado por la Fiscalía General de la República, el doctor Romeo Garri y su servidor, en diferentes niveles y momentos, pero hemos conocido que la Fiscalía siempre es la cenicienta en cuanto a recursos se refiere. La Policía Nacional Civil igual. Hablemos de la Dirección General de Centros Penales. Tienen un techo presupuestario, mientras tanto el órgano judicial tiene el 6% del presupuesto nacional. Significa que anualmente se le incrementa ese presupuesto. Eso no puede seguir así. Yo no sé si a Garri o al doctor le pasó que algunos empleados en ocasiones lo buscan a uno pidiéndole recomendación para irse a trabajar a la Corte Suprema de Justicia, porque los salarios de la Corte son mejores que las otras instituciones. No podemos continuar teniendo un policía que gane $500, $560, expone su vida y
va a luchar contra la delincuencia y en otros lugares otra persona, una secretaria, una ordenanza, gana $1,000, $1,200, $1,500. No se pondera el riesgo. No se pondera el riesgo y no tenemos una política salarial. Entonces, un reto que tiene el próximo gobierno, aparte del que ya mencioné de consolidar un pacto nacional contra la criminalidad, es establecer un fondo de financiamiento para la seguridad del país, que tenga contenido, que tenga una programación quinquenal y que no a medio año le estén sacando a los policías del lugar donde están alquilando para hacer su función. Entonces, hay como varios temas que creo que no se van a lograr si no rompemos con el embrujo, con el hechizo de la ideologización de la seguridad, ideologización de cómo combatir esto y la partidización. Si un partido político en la Asamblea Legislativa tiene una buena propuesta, los demás partidos y los demás sectores del país habría que apoyar esa propuesta. Tenemos que cursar ese esfuerzo y para eso un nuevo gobierno, yo pensaría, y perdón por la expresión que voy a decir, un nuevo gobierno debería de construir un equipo nacional contra la inseguridad, un equipo nacional para que integre ese trabajo en contra de la criminalidad del país. Ok, doctor Melara Granillo, partiendo de lo que acaba de decir tanto el licenciado Garry Zafe como el licenciado Astor Escalante, la población salvadoreña se pregunta primero, algunos dicen estamos en un estado fallido. Las maras se han ponderado grandemente dentro de los territorios, muchos de ellos se quieren o ya son empresarios de rutas del transporte público, unos están prestando hasta plata, pero más allá de eso, la pregunta es, ya vino la mano dura, la super mano dura, hubo un fideicomiso de 400 millones de seguridad y al final los índices delincuenciales siguen en un ascenso meteórico. ¿Qué hay que hacer? Creo que debemos de apostarle a la prevención, pero no a la prevención tradicional que hemos estado acostumbrados. Aquí le llamamos tener prevención que hay un patrulla alrededor de las escuelas o que tengan un policía alrededor de la escuela. Pero cuando ese niño, ese jovencito sale del radio, de donde está el radio patrulla, llega a su comunidad. Y en esa comunidad el que manda es las personas que son miembros de una mara. Entonces tenemos que apostar a las comunidades, tenemos que llevar la prevención verdaderamente a donde están los viveros de las personas que están saliendo para las pandillas. Porque prevención aquí lo entendemos únicamente con que no hayan delitos en la calle o delitos dentro de una escuela, que ya vimos que han sido ya muchísimos casos, incluso asesinatos de profesores, porque se niegan a dejar que los pandilleros estén incursionando a la escuela. Entonces el concepto de prevención tiene que ser totalmente rediseñado de manera que ese niño cuando llega a su comunidad no sea influenciado u obligado a pertenecer a una mara. Bueno, coincidirían ustedes entonces con que en la parte de la prevención que anotaba aquí el doctor, la policía es un factor importante, pero tenemos una policía mal equipada, mal financiada, y algunos dicen que incluso mal entrenada, nos dijo uno de nuestros invitados hace como 4 domingos, que la policía no tenía la mística que tenían, y aquí cito, los antiguos cuerpos de seguridad para disuadir la comisión del crimen. ¿Coincidirían ustedes con eso? Hay varios aspectos. Yo creo que lo urgente es que los partidos políticos no estén viendo votos en el tema de seguridad. En la medida de que alguien logre sacar del tema político el tema de seguridad bajo otra visión, bajo una visión diferente, hay varias, pero bajo un concepto diferente. Entonces los temas de reinserción, más que prevención, de romper el círculo vicioso del reclutamiento que se hacen en las zonas más vulnerables, eso se va a ir solventando poco a poco. Pero hay que quitarle a los partidos políticos la visión de votos, de sacarle votos al tema de seguridad, que creo que ha sido el problema por el cual El Salvador ha estado patinando sobre el fango. Yo
Sí creo mucho en la prevención y debe hacerse, pero efectivamente tiene que darse bajo otra visión. Y hay un círculo vicioso, repito, de los jóvenes que están siendo reclutados y hay que romper con eso. Hay que darles otras opciones a esos jóvenes para que ese reclutamiento por parte de las pandillas se rompa. Y allí la clave es el desarrollo municipal. Yo creo que a través de los gobiernos locales se puede hacer un trabajo mucho más efectivo en las zonas más afectadas, pero se requiere un cambio de visión, se requiere una estructuración completamente diferente, pero sobre todo que los políticos dejen hacer a los técnicos el trabajo de seguridad y que no estén al día siguiente queriendo bloquear leyes o meter leyes incoherentes, es decir, iniciativas aisladas, sino que se debe trabajar bajo una visión conjunta, trabajada multipartidariamente, pero, repito, involucrando a los gobiernos locales. Eso creo que sería un cambio importantísimo que fortalecería y estaría más cerca del problema. Ok, vamos a dar paso a publicidad al regresar. Venimos con, por supuesto, la percepción del licenciado Astor Escalante en este tema. Volvemos con mucho más luego del corte comercial, las principales propuestas de los diferentes partidos políticos. Acá, en Debate Político. Volvemos. La recuperación de los territorios. En este momento hay territorios en el país donde no entra la autoridad. Y quienes gobiernan y dominan son las pandillas. Eso no es posible en un Estado democrático. Para eso nosotros vamos a impulsar 3 medidas. 1, patrullajes constantes. A los policías y a los miembros del ejército en tareas conjuntas del Estado. Vincular estratégicamente el tema de las inteligencias policiales para tratar de compartir un panorama estratégico en el combate del delito. En este momento el delincuente va 3 pasos adelante de la policía. Necesitamos lo contrario, que la policía vaya 3 pasos adelante del delincuente. Nuestra prioridad en el próximo gobierno es potenciar la unidad de lucha contra las extorsiones, ¿no? Y luchar decididamente contra la extorsión como la forma principal de delito, ¿no? A la par de que tenemos estrategias más de fondo como el de recuperación de territorios. 5 objetivos de la estrategia son proteger a los ciudadanos y sus bienes, restablecer la autoridad del Estado. El tercer objetivo de esta estrategia es invertir en seguridad. Sin seguridad nada funciona. Construir Estado y ciudadanía. El 5.º objetivo es garantizar la seguridad para multiplicar el empleo. Bueno, algo que ahí tenían las propuestas, por cierto, de los candidatos, pero algo que nos había dicho uno de nuestros anteriores invitados era lo siguiente. Él estaba bajo la impresión, y estamos hablando aquí del general Corado, ex ministro de Defensa, de que los antiguos cuerpos de seguridad tenían mayor capacidad operativa y cubrían mejor el territorio. Aquí los 3 candidatos han coincidido básicamente en que no solamente tiene que haber un compartir de la inteligencia, ¿verdad?, sino que ir adelante de los criminales y, más importante, recuperar los territorios. La pregunta es, ¿actualmente la PNC es capaz de hacer esto a su juicio? Yo pienso que la Policía Nacional Civil tiene una capacidad instalada importante. La Policía Nacional Civil tiene fuerzas especiales, por así decir, unidades especializadas dentro de la Policía Nacional Civil, pero falta tomar acciones específicas y tener el mensaje claro desde una política y desde una instrucción precisa de los que comandan la seguridad en el país para que la policía actúe con esa confianza y con ese apoyo. La policía, ya dijimos, que tiene limitaciones económicas, limitaciones en recursos, en situaciones logísticas, etc. Hay que fortalecer eso. Hay que fortalecer también la idea de una depuración permanente dentro de la institución. Y si se hace ese trabajo respetando debido proceso, potenciando la institución, porque en la medida que se saquen los malos elementos de la institución policial, se está fortaleciendo, la policía perfectamente puede, en coordinación con el ejército,
penetrar algunos territorios y tomarse esos territorios. Pero yo diría que esas operaciones que tenga que realizar la policía no tienen que ser en forma arbitraria ni violando derechos humanos, sino desde luego llevando órdenes de captura administrativa, órdenes de captura judicial, banco de datos de los vehículos robados, banco de datos de las armas que han sido robadas, hurtadas en agencias de seguridad o a policías privados, etcétera. Y con ese material la policía penetra en esos lugares con objetivos precisos y específicos. Pero no solo entrar una vez y salir y dejar ahí que quede como que no ha pasado nada. Hay que permanentemente introducir al Estado en todo el territorio nacional para que incluso el concepto de soberanía no sea, digamos, una palabra solo democrática o idílica. Yo creo que se tiene la capacidad. Esta tarea no solo la tiene que hacer y no solo la puede lograr la Policía Nacional Civil, sino hay un acompañamiento específico de otros sectores importantes. ¿Qué tal si la policía hace un evento de esa naturaleza, un operativo de esa naturaleza, luego presente esos resultados al juez y a nivel judicial tiene otro criterio y ese caso se viene al suelo y las personas salen en libertad? ¿Cuál es el mensaje de impunidad que se genera, por ejemplo, cuando una persona en un accidente de tránsito le amputa las piernas o los brazos a un ciudadano y sale al día siguiente y además de eso tiene $5,000, $6,000 en multas que no ha cancelado a tránsito? O sea, esos mensajes, Carlos, tenemos que erradicarlos del país para que la prevención especial que se le manda al delincuente cuando se le impone una sanción y la prevención general a toda aquella persona para que no vaya a cometer ese hecho delictivo funcione adecuadamente. Yo agregaría también varios aspectos de lo que decían los partidos políticos. Creo que Arena no ha presentado un plan de seguridad todavía. Hacer patrullaje me parece, decir que ese es el plan de seguridad me parece algo ridículo a estas alturas del partido. Pues creo que tanto el FMLN como el Movimiento de Unidad tienen una visión un poco más coherente acerca de lo que se quiere, pero de los dos creo que solo el expresidente Saca está hablando de subir a 40,000 efectivos y de subirle el presupuesto a la Policía Nacional Civil. También creo que se ha abordado un poco tibiamente el tema de los centros penales. Yo creo que los centros penales tienen que dejar de ser cunas de delincuencia, sino que realmente hacer lo que dice la ley, de reconvertir a las personas, de humanizarlas, pero también ir cerrando la brecha de impunidad, el tránsito, lo que mencionaba Astor, de la delincuencia en la vía pública, la intolerancia. Hay que ir realmente calmando un poco más y enfocándose al respeto del orden legal en El Salvador. Solo respetando la ley y no dándole la calle para que la cierren a su antojo por aspiraciones que muchas veces son legítimas, pues no tienen derecho a agua, pero ¿por qué van a alterar y a afectar el derecho de las demás personas? ¿Por qué los buceros con multas y esquelas y drogados matan y salen libres? Hoy hemos visto un accidente, están a la orden del día y realmente hay que ir cerrando esas brechas de impunidad, porque eso dan más inseguridad. La inseguridad más evidente son evidentemente las pandillas, pero todo lo demás, todo el conglomerado social está bajo una crisis de inseguridad. Eso tenemos que irlo cerrando y la única forma de lograrlo es con el Estado de Derecho. Pero para eso hay que tener una visión, hay que despolitizar la seguridad pública y hay que ir cerrando las brechas de impunidad. Eso es urgente. Doctor Melara Granillo, muchas personas se refieren a este tema de que tiene que haber un acompañamiento, no solamente la policía, sino que la Fiscalía y los juzgados, el órgano jurisdiccional en su momento, algo que lo hemos venido escuchando nosotros por los siglos de los siglos, amén, y que dentro de la policía se ha hecho lo correspondiente. De hecho, usted estuvo como inspector en su momento, dentro de la Fiscalía también recuerdo aquel esfuerzo que el licenciado Belisario Artigas realizó en su momento, pero la Corte nunca quiere tocar a los jueces. Y yo no quiero ponderar de que todos los jueces son malos, porque hay personalidades que merecen el respeto, pero hay jueces que vienen prácticamente a ensuciar el trabajo o la carrera
jurisdiccional que realizan muchísimas personas. Mire, yo creo que el problema en la Corte es, en primer lugar, yo sé que tienen ahí muchísimas denuncias contra jueces. Y uno de los problemas es que cuando vienen a dar una resolución ha pasado tanto tiempo que ya nadie se acuerda de la denuncia. Y tal vez es para absolverlo, pues, aun cuando la persona verdaderamente debería ser sancionada por la situación que ha ocasionado. Entonces digo, entiendo que con los recursos que tiene la Corte Suprema de Justicia, esa sección de investigación profesional o investigación judicial debería ser una sección mucho más ágil en la investigación de los casos y que la Corte Plena, que lo conocen en Corte Plena, pueda dedicarle por lo menos un día cada mes a conocer los casos de los jueces que están siendo investigados, porque de lo contrario, digo, vienen a resolver muchísimo tiempo después que ya nadie se haya acordado de ese caso y quedan en la impunidad la mayoría de ellos. Porque muchas veces ya prescribieron. Ya hasta prescribieron, sí. Bueno, todos ustedes han sido fiscales. Mi siguiente pregunta va en este punto. Si por un lado la policía debe de repente detectar, debe ser capaz de disuadir el crimen, etcétera, pero en la parte de la judicialización de los casos, ¿es el eslabón débil la policía porque no produce lo suficiente como para poder sustentar esos casos jurídicamente? ¿O tenemos una fiscalía que por falta de recursos o porque tal vez no son muy bien pagados los fiscales, no tienen los mejores fiscales? ¿O tenemos por el otro lado unos jueces que son tal vez demasiado garantistas y por menudencias legales, si me permiten el término, dejan salir a algunas personas que son el sentido común criminales? ¿Estaría ahí? ¿Dónde estaría entonces en esa parte del proceso de seguridad pública el eslabón débil de nuestro sistema? Mire, esto es un componente que es prácticamente como una cadena, que todos los componentes deben de ser de igual de fuertes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal dice que porque el policía no investigó bien, levantó malas actas, no hizo lo que tenía que hacer al momento que estaba en el lugar del crimen. El policía dice que él hizo lo que el fiscal le ordenó y que el fiscal no tiene la capacidad para poder dirigir la investigación. Entonces, a veces estamos en un juego como que estamos como decimos comúnmente en nuestro medio, con la papa caliente y se la paso al otro, porque yo no quiero asumir la responsabilidad y me es mucho más fácil decir es que fue el policía y el policía dice que el fiscal no tiene la capacidad y él hice lo que me ordenó, pero eso no estaba bien hecho. Entonces yo creo que esa situación no debe de darse en todo ese componente, porque ¿qué es lo que ocurre? El policía es el que está en la escena del crimen, el fiscal es el que dirige la investigación, pero posteriormente llegamos a la judicialización. Y entonces en los tribunales también se caen los casos porque dicen, mire, la fiscalía me lo presentó mal, porque desde su origen venía con una falla. Entonces ese debe ser un componente que ninguno de los eslabones debe de fallar. Licenciado Safi Escalante, tengo 2 minutos, voy a tratar de que, les voy a pedir de que sean muy puntuales. Y es una pregunta bien fácil con relación a las propuestas que acabamos de escuchar nosotros. ¿Estas son verdaderas propuestas realistas o simple y sencillamente son pura propaganda política con la experticia como exfiscales que ustedes adquirieron? Por favor. Mire, así, sin hacer un análisis a profundidad, yo creo que lo que decía antes, yo creo que en el spot no conocemos nada que Arena haya planteado. Lo que presentaba el señor Marcos Rodríguez, pues tiene una lógica, y lo que presentaba el expresidente Saca sí tiene 5 puntos bien puntuales. Creería que lo que planteó Arena no tiene el más mínimo contenido. Hacer patrullajes, decir que hacer patrullajes es su política de seguridad me parece ridículo. Yo coincido, ciertamente el candidato a vicepresidente de Arena no plantea el cómo va a hacer esto. El plan de gobierno que presenta el presidente Tony Saca ciertamente incluso conlleva cuáles son los componentes y cómo va a financiar ese plan de gobierno. Desde esa perspectiva creo que es mucho más integral y mucho más concreto. Más allá, desde luego, de las preferencias que se pudiera tener, yo creo que si un candidato a la vicepresidencia o presidencia no dice cómo va a lograr eso que está planteando, entonces no tiene ningún fundamento esa propuesta.
ciertamente las instituciones tienen algunos elementos importantes, pero las propuestas tienen que ser más específicas y concretas. Bueno, con eso nos vamos a la pausa, regresamos en minutos. Gracias por continuar con Debate Político. Vamos a ver lo que opina nuestra gente a través de las redes sociales sobre el tema esta noche. Les recuerdo que pueden escribirme también a Toledo Journalist en Twitter. Vamos ahora rápidamente entonces a ver lo que tenemos en Facebook. Hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué han escuchado de las principales propuestas de seguridad de los candidatos? ¿Creen que se trata de promesas de campaña o son propuestas concretas realizables? Esto fue lo que nos respondió alguna de nuestra audiencia. Entrevistas, dice en general, parece que se están esmerando en ser concretos en cuanto a la seguridad, pero ¿qué promesas que ahora realizan no se han llevado a cabo antes? Lo que ahora son promesas no han sido también promesas sin cumplir en el pasado. Ana Valeria, algunos ya gobernaron y no pudieron hacer esto. Por ejemplo, Saca dejó al país con 14 homicidios. Alejandro Canales, la mayoría dicen que van a aumentar elementos de la PNC, pero no entiendo cómo se han tenido tantos problemas para pagarles a los que ya tienen. Están pensando en aumentar y de dónde, dice. Gina, creo que primero deberían promover una purga de tanto agente involucrado con pandillas. Néstor William, hasta ahora todos los candidatos manejan un mismo discurso y al parecer todavía creen que la población no analiza. Vaya sorpresa que van a llevarse. Yuri Osegueda nos dice, solo promesas, para cambiar falta mucho, ellos quieren vivir del pueblo, son unos sin pena, dice este televidente. Vamos a irnos ahora a ver lo que nos dicen nuestros amigos en Twitter. Edwin nos dice lo siguiente, es lamentable que ninguno de los candidatos ofrezca propuestas a los principales problemas que aquejan a la sociedad. Gina, yo no entiendo, he escuchado a Unidad decir que 40.000 elementos, pero también han dicho que no en 5 años. Ale nos dice, ¿a quién debemos confiar la presidencia? ¿A quién ya gobernó? ¿A quién gobernó como alcalde o al ex vicepresidente? O al vicepresidente debería ser, de hecho. Líderes Solidarios dice, la prevención de la violencia no cuenta con un modelo efectivo para ejercerla en jóvenes en riesgo, se debe construir entre todos. Eduardo nos dice, hay que perseguir y castigar a los y aplicar la ley, dice, a los corruptos para fortalecer el Estado de Derecho. Carlos Luna dice, que diga el señor Safi de dónde sacarán el dinero para pagar otros 20.000 policías, ¿subirán el IVA? Y Carlos Cruz nos dice, por el momento considero que Arena no podemos negociar la seguridad del país ni depender de lo que los pandilleros decían. Intuyo que se refiere al hecho de que el candidato de Arena ha dicho que no va a negociar con delincuentes. Eso es parte de lo que tenemos en las redes sociales. Vamos ahora con Sergio, que tiene más de las preguntas de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted por su participación esta noche en Debate Político. A continuación, le vamos a presentar la sección vía YouTube. Empresas Alba, empresas con finalidad social, presenta la sección vía YouTube. Buenas noches, mi nombre es Henry Colocho. Quisiera saber cuál es la propuesta más certera de seguridad para un plan de gobierno en la realidad de nuestro país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Roxana. Quiero saber cuál sería la mejor propuesta para mejorar la Policía Nacional Civil. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Martínez y tengo una pregunta para los panelistas. Quisiera saber cuánto debería ser lo indicado que los candidatos deberían destinar del presupuesto general de la Nación para seguridad. Solamente, muchas gracias. Bueno, otro tema de los que tenemos pendientes es el de la postura de los candidatos en torno a la tregua entre pandillas. De eso vamos a estar hablando en segundos, pero antes vamos a darle la posibilidad a nuestros invitados para que comenten acerca de las preguntas que nos han hecho nuestra audiencia a través de las diferentes redes sociales. Comenzamos con usted, doctor Grandillo. Bueno, es evidente que existe duda, no creencia en las propuestas de los candidatos en base a la realidad que vive el país. Usted ve en todas las preguntas ahí que simplemente es una interrogante, ¿no? De cómo se va a cumplir, por qué no se ha hecho anteriormente, cómo se va a hacer, si es que eso se llegara a realizar. Entonces, lo que nos está dejando bien claro es que la población tiene duda respecto a las promesas que hacen los candidatos, porque esas mismas promesas se vienen repitiendo campaña con campaña.
Creo que ese es el mensaje y la lección que nos está dando la población, de que no existe una certeza de que esas promesas sean cumplidas y sobre todo que sean creídas por la población. Lo que dice Romeo es exactamente lo que está pasando, de politizar el tema de la seguridad pública. Si la seguridad pública no fuera un tema político, no estaría en el tapete estar debatiendo sobre temas, sería algo ya planificado, ya algo estructurado y funcional en El Salvador. Entonces, insisto que hay que sacar del tema político que no deben haber votos detrás de la seguridad pública. Eso es, creo que lo más importante. Y evidentemente la población tiene todas las dudas razonables acerca de lo que va a ocurrir. Pero hay que ver la coherencia, la experiencia, qué se puede hacer y lo que se puede corregir, porque tampoco nos vamos a quedar en el aire. Cualquiera de esos tres candidatos va a ser presidente. O sea, ahí no hay para dónde. Entonces hay que buscar y darle el voto de confianza al que nos parezca un poco más razonable, más allá de que no hay nada perfecto, pues, y que con algo tenemos que tener. Bueno, yo creo que es fundamental trabajar en la depuración de la Policía Nacional Civil. Estos malos ejemplos que se ven en donde un inspector penetra a una tienda a robarse $15, lo lesiona a un vigilante y va a parar a la cárcel ese inspector, es un ejemplo que ensucia a toda la institución de la policía. Pueden ser pocos los elementos policiales o los involucrados en hechos delictivos, pero como el caso resuena mucho, evidentemente se hace una generalización y se ensucia la institución. Hay que depurar permanentemente la policía y potenciar, fortalecer aquellos buenos cuadros, buenos elementos para que hagan ese buen trabajo. Fortalecer en tema de recursos. Si no se puede hacer una reforma constitucional en el país de inmediato, porque implica 2 asambleas legislativas, entonces por lo menos hagamos un esfuerzo de garantizar un presupuesto para la seguridad del país, digo, para la seguridad en su conjunto, incluyendo financiamiento para Policía Nacional Civil, financiamiento para la Fuerza Armada, financiamiento para la Dirección General de Centros Penales, financiamiento para la Academia Nacional de Seguridad Pública, por lo menos esas 4 instituciones, y establecer un presupuesto similar al 6% que tiene el órgano judicial para su funcionamiento, y que haya una entidad, ya sea propia dentro de las instituciones o externa, para que pueda estar auditando permanentemente cómo se gastan esos recursos. Ya se han hecho esfuerzos, por ejemplo, con el PNUD, en donde recursos estatales interviene PNUD para licitar, para hacer contrataciones, para hacer compras, etcétera, para que eso se haga de forma transparente, que no se vaya a perder ningún 5, ni vaya a haber una malversación, o que de repente un candidato a la presidencia tenga que estarle dando cuentas o pidiendo finiquitos a la Corte de Cuentas y no se lo entregan, para que haya una transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, de esa manera perfectamente se puede fortalecer a la institución policial, a la institución de los centros penitenciarios y a otras entidades relacionadas. Ok, licenciado Escalante, usted ha mencionado 2 veces el presupuesto del órgano judicial, el 6% que le corresponde. ¿Usted ponderaría lo que otros ya han hecho, como el ministro actual de Hacienda, que ha dicho el Ministerio Público debería de estar contemplado dentro de este 6% que la Corte recibe? Es decir, entraríamos en un ámbito constitucional. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro de Hacienda. Hacer una reforma constitucional perfectamente se podría plantear, y yo creo que esto hay que tener la voluntad política, la decisión, la firmeza, la valentía para hacerlo. Incluso aunque no lo pudiera, digamos, lograr en forma específica este gobierno que va a entrar y que va a funcionar por 5 años, pero por lo menos sienta las bases importantes, así como se hizo con la ley de intervención a las telecomunicaciones. Ese proyecto de ley de intervención, esa reforma constitucional, la hizo el gobierno del presidente Tony Saca. Vino a surtir efectos al siguiente gobierno, que es del presidente Funes. Aquí, en esta administración, se logra esa ley. Entonces,
genuinamente. Te pongo un ejemplo. En el país se hizo un efectivo combate al delito del secuestro. ¿Cómo se hizo? No fue por arte de magia. Y yo te lo digo con propiedad porque participé de ese esfuerzo. Empresa privada se coordinó con las víctimas, con jueces, con fiscales, con policías, se le dio apoyo a unidades élites de Fiscalía y Policía Nacional Civil, habían fiscales motivados, policías motivados, las víctimas se les daba atención y se hacía una presión racional al trabajo del órgano judicial. Y el delito de secuestro prácticamente se redujo a mínimas expresiones. De igual manera, podemos enrumbar ahora, en este momento, un combate a las extorsiones. ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar patrones similares para hacer ese combate, pero que se puede, se puede. Fíjate que yo empezaría por interpretar de alguna manera, obviamente sería la Sala de lo Constitucional, que ese 6% de presupuesto para el órgano judicial debe incorporar al Ministerio Público, porque originalmente así se planteó y por alguna razón lo sacaron. O la Asamblea con una interpretación auténtica. Ajá, exactamente. Entonces, de alguna manera incluir al Ministerio Público, le hace Fiscalía, Procuraduría y Procuraduría de Derechos Humanos, para que de ese 6% ya la Fiscalía pueda tener un porcentaje. Eso vendría a alivianar tremendamente y no sé si eso requeriría alguna reforma constitucional. Creería que con una interpretación legislativa o a lo sumo de la sala podríamos ya empezar a ayudar en ese tema para el sostenimiento financiero. Bueno, otro tema importante dentro de lo de seguridad es definitivamente las pandillas y la tregua. Escuchemos lo que han planteado los candidatos a la presidencia. La tregua fue las dos pandillas poniéndose de acuerdo para no rivalizar o para no canibalizar entre ellos y los homicidios se reducen. Lo que pasó en el año 2006, 2007, 2008, cuando se vio de nuevo una tendencia a la baja de homicidios, no fue producto de una tregua de pandillas, sino que fue producto de la revisión de esa supermano dura migrando a una política integral de seguridad ciudadana. Cuando este gobierno inició su gestión, habían 14 homicidios diarios, eso había, 14 homicidios diarios. Cuando termina su gestión el ministro Manuel Melgar, ya estábamos más o menos entre 10 y 11 homicidios diarios. Con el ministro Munguía Payés se redujo a 6, algunos dicen 7 homicidios diarios. O sea que la disminución venía. ¿Y la tregua cuánto tiempo tiene? Un año. La tregua entre pandillas no beneficia a la población honrada y trabajadora. La tregua entre pandillas únicamente es para no agredirse entre las dos principales pandillas, pero siguen extorsionando, siguen desapareciendo niños de las escuelas, siguen secuestrando. No es una opción viable para que continúe en el país. Ya escuchábamos lo que habían dicho los candidatos o los representantes. Su reacción, doctor Melara Granillo. Mire, yo creo que lo grave es que la reducción de los homicidios no la maneja el gobierno, la manejan las pandillas. Vámonos 2 meses atrás, mes y medio, 2 meses atrás. Hubieron 27 homicidios un fin de semana. ¿Sí o no? 27 homicidios, ok. ¿Qué ocurrió? Rompieron la tregua en ese fin de semana. ¿Qué dijo el mediador? Denme 72 horas y los voy a reducir, porque las órdenes tienen que bajar hasta las clicas, hasta las comunidades. Y entonces se volvió nuevamente a que fueran las pandillas las que dieran la orden de reducción y no el gobierno. El gobierno jamás puede ceder, que es parte de su soberanía, llevar la seguridad pública, la batuta de la seguridad pública como gobierno y no estar a expensas de lo que las pandillas decidan, por ya sea por una u otra situación. Magnífico. La misma pregunta para ustedes dos, licenciado. Mira, yo creo que escuchar a los políticos hablar del muertómetro, que yo recibí con 14 y te lo devolví en 16 y el otro 24, eso es no sé, me parece ya fuera de contexto estar hablando de la cantidad de muertos. Hay que enfocarse en estrategias, en un reenfoque.
no estar tanto, repito, con esos números que al final no llevan a nada. Y como decía Romeo, más beligerancia le dan a las pandillas. Hay que reenfocarse. No quieren hablar con las pandillas, yo no sé cómo van a replantear el tema de seguridad. Pero tampoco hay que estar remachando con lo del muertómetro, porque al final no se tienen cifras concretas, hay variables que no puede ponderar el gobierno y lo peor es estar a expensas de las pandillas. Ok, pero lo que sí es cierto es tampoco estar ocultando información. Del muertómetro, como usted lo hay que tener una vocería integrada de medicina legal, fiscalía y policía. Como usted lo tuvo cuando era su momento. Se trató, lo que pasa es que tienen visiones diferentes, pero como uno está en el Ejecutivo, otro en la Corte y el otro no tiene presupuesto, es bien difícil integrar los criterios, porque si recogen a uno en un municipio, lo recogen vivo, para la policía que lo recoge no pueden haber lesiones, pero si lo llevan y se muere en medicina legal, para ellos es homicidio en otra jurisdicción. Entonces hay una discrepancia de visiones. Entonces hay que integrar eso. Eso es lo primero que hay que hacer. Y ahí comparten esas estadísticas, empezar a ver qué se tiene que hacer. Pero eso hay que hacerlo para ayer. Licenciado. No, y aquí yo creo que es importante también esa, digamos, sinceridad y esa transparencia, cómo los candidatos tienen que abordar el tema. Fíjate que es contradictorio lo que plantea el candidato a vicepresidente de Arena frente a algunas actuaciones específicas del candidato a la presidencia de Arena, incluso frente a las informaciones que se han expuesto en algún momento, en donde dice que han habido algunos acercamientos de ellos como candidatos con algunos líderes de pandillas o con algunas de las personas que están trabajando para eso. Y de repente plantear en una entrevista, nosotros no queremos nada con esa tregua. Es decir, yo creo que no se está manejando transparentemente el tema por parte de la candidatura de Arena y eso no implica una seriedad. Es decir, en este caso concreto yo creo que hay que decir específicamente que la tregua es entre pandillas y que esa tregua tiene defectos y los defectos que tiene es que los pandilleros continúan cometiendo hechos delictivos. Lo que hay que establecer y realizar ahora es cómo se va a combatir a esos pandilleros delincuentes para que dejen de extorsionar, para que dejen de matar, para que dejen de llevarse a los niños y los conviertan en miembros de sus estructuras delictivas. Las propuestas que yo estoy viendo o las ideas que estoy viendo por parte de algunos candidatos no tienen como la consistencia porque solo se quedan en un fenómeno descriptivo del asunto. Si ya sabemos que, por ejemplo, los pandilleros están extorsionando, ya sabemos que están matando gente inocente, entonces lo que hay que hacer es buscar los elementos para combatirlos, quitarle los recursos que tienen los pandilleros y los delincuentes en general, agilizar, por ejemplo, una ley de extinción de dominio en el país y buscar fortalecer el esquema jurídico, por ejemplo, del combate de las extorsiones en el país. Hay sugerencias específicas que ya tiene la Asamblea Legislativa. Tu servidor trabajó en un borrador que en su momento se le entregó a la Asamblea Legislativa, una ley especial anti-extorsiones. Hay que buscar, por ejemplo, proteger de mejor manera la identidad del testigo y de la víctima. No podemos seguir exponiendo a las víctimas de extorsión frente a frente con los criminales y con los imputados de esa extorsión. No hagamos la justicia al revés. Por allá en San Miguel se condena a 10 años de cárcel a 2 policías por haber matado a un delincuente. La información que tengo es que la Fiscalía desiste del testigo clave y aún así el juez los condena. Ese es un mensaje equívoco, en mi opinión, porque se está prevaleciendo, digamos, al presunto delincuente y la autoridad queda timorata. Ese tipo de mensajes equivocados no se tienen que dar en el país. A cualquiera se le quita la gana de volver a reaccionar. Exacto. Bueno, coincido, por lo que veo, coinciden ustedes tres como hombres que han defendido los derechos del Estado en que la tregua, si
sea vista o entendida como un proceso de pacificación o como un repliegue estratégico de las pandillas para afirmar su dominio sobre territorios y sobre sus actividades, que esta no es sostenible porque no está basada en la confianza en grupos que no sean erráticos y que por tanto no puede ser parte fundamental de una política de seguridad de Estado. ¿Coinciden en eso ustedes? Por eso y por otro aspecto bien importante, que no tiene una forma, no tiene un basamento jurídico. No fue como la ley de amnistía que vino a establecer el perdón, etcétera. No hay un marco jurídico que diga, bueno, la tregua consiste en esto y va a tener un plazo y los efectos serán estos. Habrá, qué sé yo, algún tipo de dispensa de las violaciones al Código Penal. Eso no hay. Entonces no puede haber sostenibilidad en la tregua porque no está conformada, es decir, es algo informe, no tiene forma. Entonces requiere una base jurídica, una visión, actores, plazo, requiere de algo mucho más. Si se tiene, por lo menos no hay marco jurídico, y si está lo demás, pues nunca se dijo, como decía Douglas Moreno, la tregua era una parte realmente pequeña de toda una visión mucho más grande de pacificación, de reinserción, de reintegración, pero el enfoque que se le dio fue eminentemente político y completamente desubicado. Yo creo que se podría hacer, ya con la decisión y la voluntad política de hacerlo, una reforma en la Asamblea Legislativa de la ley de proscripción de pandillas, o se anula, se elimina o se reforma, diciendo: estos son los mecanismos para que se reincorporen a la sociedad los pandilleros. Como habla de pandillas, la ley de proscripción de pandillas, entonces que se establezca el mecanismo bajo los cuales se pueden incorporar, cómo van a entregar las armas, que no hagan un parapeto de que van a entregar armas completamente inservibles, que digan: aquí está el dinero de las extorsiones. Este es el procedimiento y el programa al que yo como pandillero o líder de las pandillas me voy a someter para rehabilitarme, y estos van a ser los controles del Estado para que, si incumple las reglas que se ha establecido, vuelva de nuevo a la cárcel. Ok, ¿qué va a pasar, doctor Melara Granillo? Algo que se me viene a la mente, cuando las pandillas se han empoderado dentro de un territorio y ya no sigan extorsionando a los salvadoreños, sino que al gobierno, al que llegue a ganar. Señores, o mantenemos la tregua o volvemos a los homicidios, porque ya lo han dicho diferentes líderes, si le podemos llamar de esa forma, de los diferentes grupos estos que están al margen de la ley. Si no quieren, señores, que vuelvan a los 27 homicidios, aquí están nuestras peticiones. Bueno, ya lo vivimos con los 27 homicidios de mes y medio. Eso fue justamente el mensaje que nos enviaron. Es decir, el gobierno no tuvo ahí ninguna injerencia ni en el aumento ni en la disminución, porque lo hicieron ellos como pandilla. Entonces le digo, esa es una realidad que ya la vivimos y que posiblemente la podríamos volver a vivir. Pero ahí es donde el Estado tiene que ejercer su plena autoridad y no estar supeditado a la decisión de los líderes de las pandillas. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de este interesante tema. Y bueno, la pregunta que nosotros le realizamos a los amigos televidentes es: ¿qué le sugerirías a los candidatos incluir en las propuestas para mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país? José Polanco, muchísimas gracias por tu comentario. Opinó que eliminen el fuero. Es una herramienta de impunidad y favorece solamente a diputados y a funcionarios. Oscar Murcia nos comenta su análisis, que creen un escuadrón de la muerte, pandilleros, o implementen la pena de muerte. Ana Valeria opina el desarme total y sin excusas. Gina Basinga dice: le sugeriría que no prometan lo que durante su gestión no han podido lograr. Se ven mal haciendo esto. Alejandro Canales opina que mejoren la política de prevención de la violencia. Parece que la han dejado en último lugar. Entrevistas que sean transparentes. Alianza País: la implementación de cámaras de seguridad en las áreas de más auge delincuencial y, de ser posible, en todo nuestro país por medio de GPS como medida preventiva. José Arévalo también nos comenta que se presente la propuesta de todos los candidatos, no solamente de los tres. Con mucho gusto, así será, José.
José Guzmán Sosa dice, ya lo hice satisfactoriamente en mi plan país, dice él. Más abajo, Kavin dice, estoy de acuerdo con Alianza País porque en muchas propuestas hablan de mejor número de policías y eso no garantiza una mejor seguridad. Y las cámaras de seguridad serían herramientas muy importantes para la policía, apuntándole a una modernización con mayores tecnologías que ayuden a combatir el crimen. Lorenita Cruz, muchísimas gracias también. A mí me gustaría, opina ella, que en este país simplemente la ley de la pena de muerte a todo el que cometa faltas graves, eso sí, sin importar la raza, ni religión, ni sexo, ni clases sociales, así como en Estados Unidos, que no les importa ni la edad para cumplir esta ley. Nos trasladamos rápidamente hasta la cuenta de Twitter para conocer también tu opinión. Carlos Luna Pozo dice que diga el señor Gary Safid de dónde sacarán el dinero para pagar otros 20,000 policías. ¿Van a subir el IVA? Pregunta él. Marco Rodríguez, que nos acompaña esta noche por esta red social, dice, no creo, el IVA con seguridad lo subiría el partido Arena si gana. Eduardo González, hay que seguir y castigar a todos aplicándole la ley, los corruptos, para fortalecer el Estado de Derecho. James Alvarado también participa y nos dice, ¿y por qué no le mejoran los salarios a los policías para que no se corrompan? Porque un diputado que no arriesga nada gana 10 veces más que un policía. Daniel Fernández dice, nuestro país no está solo en manos del presidente y creo que muchas buenas decisiones se frenan y empapeletan en la Asamblea Legislativa. Y por último, por efecto de tiempo, Gustavo Durán nos comenta, Salvador Sánchez Serén, ¿por qué tiene una visión de mano inteligente para el tema de seguridad? Mil gracias por todos los comentarios que usted nos ha enviado a Debate Político esta noche. Nos trasladamos del otro lado del set donde se encuentran nuestros invitados para conocer sus opiniones. Bueno, del fortalecimiento de la PNC estaremos hablando en segundos, pero antes la oportunidad para nuestros invitados para que compartan sus opiniones sobre lo que ya nos dijeron nuestros amigos televidentes. Comenzamos con Astor Escalante. Todo lo que están planteando los televidentes tiene sentido y representa desde luego la angustia, la ansiedad de querer tornar nuestro país en un país mucho más vivible, mucho más pacífico, con menos violencia. La gente quiere caminar por los parques, ir a comprar con tranquilidad, saber que vas a enviar a tus hijos a pasear o a hacer un mandado y que van a regresar tranquilos y no estar con el corazón en la mano que te les pueda pasar algo. Son anhelos bien marcados de la población y yo creo que se puede hacer ese fortalecimiento de la policía. Yo creo que se puede hacer esa reforma constitucional para establecer de una vez por todas ese fondo de financiamiento, ese presupuesto de seguridad para la Policía Nacional Civil. Creo y estoy convencido que los jueces, fiscales y policías pueden trabajar de manera más coordinada. Yo creo que la institucionalidad del país y el Estado tiene ciertos recursos que en este momento se están, digamos, yendo para otros rubros. He sido un convencido permanentemente que en lugar de alquilar locales para policía, para fiscalía, para otras entidades, mejor comprar esos locales, esos edificios y hacer un plan a mediano, corto y largo plazo para ya no estar alquilando esos locales. Si voy a utilizar una expresión bien salvadoreña o un poco entendible, si enchachamos los presupuestos, ¿verdad? Si enchachamos los presupuestos, si unimos los presupuestos de alquiler, de policía y de fiscalía y nos decidimos de una vez por todas a comprarles locales, edificios dignos con la logística adecuada, allí podemos fusionar a fiscales y policías, mejoramos coordinación, investigación, comunicación, logística, en suma mejoramos la efectividad en el combate a la delincuencia. Y a la larga, ya esos recursos, en lugar de estar dando mensualmente sendas cantidades de dinero, los podríamos estar ahorrando a mediano plazo para fortalecer y mejorar los salarios, por ejemplo, de los policías. Yo creo que cuando los ciudadanos hablan de establecer la pena de muerte,
es porque la gente está cansada de tanta delincuencia que sufre. Y se pueden hacer reformas a la ley para endurecer las leyes contra la delincuencia sin que se lleguen al tema de pena de muerte. Okay, ya seguimos conociendo la participación de nuestros invitados de esta noche, pero entre las propuestas de los candidatos hemos encontrado puntos en común, uno de ellos relacionado al trabajo de la Policía Nacional Civil y su fortalecimiento. Escuchemos a continuación estos audios que tenemos para usted. Veámoslo. Hay que fortalecer la capacidad de combatir el delito. Por eso nosotros hemos hablado de la creación de una nueva división de policía territorial. Y nuestra meta es que en el mediano plazo, esto no es en un año, en el mediano plazo podamos llegar a 40.000 efectivos participando dentro de la tarea de seguridad ciudadana. Una de las grandes apuestas del programa de gobierno del FMLN en el segundo periodo justamente es el control territorial de manera integral. El control territorial por parte de las autoridades policiales y locales. En primer lugar, vamos también a fortalecer el sistema de denuncias en sede policial. En este momento la gente tiene miedo de ir a algunas delegaciones policiales a denunciar por temor a represalias. La otra propuesta tiene que ver con la inversión en la prevención del delito. Pero para eso es necesario que haya, en primer lugar, un acuerdo con las localidades, con los municipios, porque el tema de prevención no solo lo puede hacer un gobierno central, sino con la ayuda de los gobiernos locales. Pero eso pasa también por potenciar proyectos específicos. Nosotros vamos a invertir en prevención del delito. Bueno, ahí teníamos las propuestas de los candidatos. Ahora, todo lo que ellos han propuesto y coinciden en algunos puntos, se necesita dinero. Si tuviésemos que ponerle un número, ¿cuál sería ese número de dinero que tanto Fiscalía como la Policía necesitan, teniendo en cuenta que ustedes saben lo que se hace en esos departamentos, en estas agencias? Mira, Carlos, sacar un número así del aire sería incoherente y hasta irresponsable, porque las necesidades de armamento, de equipo, de armas de fuego de la policía, vehículos y logística de investigaciones es muy diferente a lo que requiere la Fiscalía, que es otro tipo de fortalecimiento. Los plazos de los nombramientos son diferentes, es decir, sería hasta irresponsable hablar de un número, pero lo que sí es imprescindible es que tiene que haber un fortalecimiento sostenible y permanente. Lo que están hablando ahí los representantes de los partidos políticos tiene muchos temas en común. La territorialidad, el fortalecimiento institucional, hay que bajar un poco más, hay que permear un poco más adentro de la sociedad, acercarse más a donde están las áreas vulnerables, a donde están las zonas que no se pueden transitar, las zonas inclusive donde hay toques de queda, donde no hay acceso policial. Y no, bueno, eso de las denuncias está bien, pero algo más consistente es bajar más territorialmente. Yo creo que eso es importante, pero no se puede soslayar la parte presupuestaria. Es decir, tiene que haber ya algo asignado y no estar siempre dime que te diré que la policía, ¿cómo es posible que estén empujando la radiopatrulla con detenidos adentro? O sea, no puede ser. En el caso de nosotros, inclusive, habían fiscales que les tocaba irse en bus a hacer las inspecciones. O sea, son cosas que es ridículo que estén ocurriendo en un país con los niveles de inseguridad que hay. Es absolutamente fuera de control. Doctor Melar. Bien, mire, yo no quiero pasar por alto lo que han escrito ahí los televidentes. Vemos que tienen muy buenas ideas, pero hay un tema que fue recurrente en varias de las participaciones, no solo la pena de muerte, sino que se refería a los medios tecnológicos. Hablaba de las cámaras de seguridad, que lógicamente son un instrumento para poder identificar y que en sí es una prueba para poder comprobar pues la participación de X personas. Pero hay algo en lo que yo sí tengo serias dudas, y es en los famosos brazaletes que se quiere implementar. Le digo, ahí sí tengo serias dudas de la efectividad que eso vaya a tener realmente. El país con el que más tenemos, dijéramos, contacto como para poder ver las experiencias de ellos es Estados Unidos, lógicamente. ¿Cómo funcionan los Estados Unidos? Existen unas oficinas, no sé a quién están adscritas,
no lo sé, a los marchas, no lo sé, pero que están dedicadas exclusivamente al monitoreo de las personas que tienen brazaletes. Y automáticamente que esa persona, algunos lo rompen y los dejan y se van a otra ciudad o a otro estado. Y los otros que salen de la jurisdicción donde ellos han reportado que van a vivir, inmediatamente existe una respuesta para ir a buscar a esas personas. Con las limitaciones que sabemos que tiene el país, ¿qué va a pasar si a las 12 de la noche le dicen aquí, el oficial se da cuenta de que en un cantón de Ilopango se movió alguien que tiene un brazalete y ha salido de la jurisdicción que se le tiene asignada? ¿Qué va a ocurrir? A la 1 de la mañana detecta que se fue alguien. ¿Va a ir el oficial él solito? ¿Va a tener gasolina? ¿Va a tener un vehículo a su disposición? ¿Qué medios va a llevar para irse a meter a un terreno hostil donde precisamente va a estar toda la gente de la Mara? Digo, tengo mis serias dudas respecto al uso de los brazaletes. Ojalá que no vaya a ser pisto botado. Buen tema que acaba de introducir sin lugar a dudas, Carlos. Bueno, entonces estamos claros que el presupuesto es demasiado poco para la Policía Nacional Civil. Pero si usted tuviese, la posibilidad de decidir y habiendo trabajado con ellos como fiscal, ¿qué áreas de la policía quisiera usted ver mejoradas específicamente? Que mire, la policía es un todo. No podemos desvincularnos desde el policía que atiende la llamada del 911 con el investigador, con el laboratorio técnico científico. No podemos desvincularlo. Es un todo. Si a usted le falla el inicio, eso le llega mal hecho hasta el final. Entonces le digo, el refuerzo tiene que ser general, no pueden ser parches. Porque aquí generalmente los parches los hacemos en comprar patrullas. Comprar patrullas. ¿Por qué? Porque los que están son obsoletos, no sirven, no se les repara, se meten a los talleres y no hay dinero para pagar las reparaciones. Ahí están tirados un montón de talleres a saber cuántos vehículos. Entonces le digo, generalmente son parches los que hacemos comprando patrullas. Ok, hacemos una nueva pausa comercial acá en Debate Político, regresamos con mucho más. Bueno, estamos de regreso, Carlos. Ya damos paso a esta sección que nosotros le hemos llamado En Pocas Palabras. Arrancamos con la primera pregunta. Vamos a ir realizándole esta en pocas palabras a cada uno. Iniciamos con el doctor Melara Granillo y consecuentemente los otros dos que nos acompañan. ¿Qué se puede hacer para disminuir el índice de violencia en nuestro país? ¿Es la mayor inversión en seguridad la respuesta? Es necesario fortalecer las instituciones. No solo la policía, sino que también la fiscalía deben de ser reforzadas con un nuevo presupuesto. Recordemos que cuando se dio la reforma constitucional para la Corte Suprema de Justicia, al final se aceptó de parte de los padres de esa criatura, de esa reforma, que había sido un error al dejar por fuera a las otras instituciones. Licenciado Safi. Efectivamente, hay que fortalecer, pero no solo presupuestariamente, sino que hay que darle todo el apoyo, el marco jurídico y especialmente el respeto. No se puede estar politizando casos, dejando que la fiscalía haga, presionándolo para que haga o para que no haga, y lo mismo con los jueces y con la Policía Nacional Civil. Además de fortalecer las instituciones y de asignar ese presupuesto especial, como hemos dicho, un fondo de financiamiento permanente para la seguridad del país, utilizar herramientas importantes como es la extinción de dominio. Es decir, hay que quitarle los bienes a los delincuentes y con esos mismos bienes combatir la delincuencia y rehabilitar a aquellos delincuentes que tengan capacidad y decisión de rehabilitarse. Vamos ahora con el doctor Félix Garrit Safi. ¿Qué debe hacerse para fortalecer el sistema de justicia en el país? Bueno, hay que revisar las leyes, pero bajo una visión no política, sino que realmente poniendo adelante a la sociedad salvadoreña, rompiendo el garantismo que hay en nuestro sistema judicial, anteponiendo, repito, los derechos de la ciudadanía más que los delincuentes, respetando los derechos humanos, evidentemente, y fortaleciendo las instituciones, lo cual se puede hacer con una visión de país y trabajando coherentemente.
Doctor Melara Granillo. Yo creo que si hay un tema en el que debe de estar alejado totalmente de política, de colores de partido, es precisamente en el área de la administración de justicia. Y cuando digo el área de administración de justicia me refiero también a la seguridad pública. Ese es un deber de todos los salvadoreños que deberíamos de luchar, porque las instituciones que conforman ese rubro deben de estar alejadas totalmente de la política. Licenciado Astor Escalante. Priorizar los grandes objetivos de la justicia en el país. En materia de persecución criminal, por ejemplo, priorizar en este momento cuáles son aquellos delitos que más están impactando y golpeando a la sociedad salvadoreña. Enfocarnos contra esos delitos y sobre esos delitos hacer una buena persecución por parte de Fiscalía y Policía y una buena administración de esos casos concretos que llegan a los tribunales. Para mejorar la administración de justicia es fundamental que la justicia la accesemos, la acerquemos a las víctimas, a los testigos y a la población. Es importantísimo que aquel principio de acceso a la justicia no solo sea una exposición teórica, sino que sea un acceso práctico. Eso es fundamental, acercar la justicia a la gente. Safi, ¿debe el próximo presidente mantener la tregua entre las pandillas? Debe revisarla, debe hacerla transparente, debe fortalecer que sea más allá de una tregua, que sea un sistema o una visión de pacificación y de romper la inseguridad que hay. Ese es el reenfoque que debe dar el próximo gobernante. Doctor Melara. Creo que el presidente debe de volver a restaurar la soberanía que debe de tener el país en todos los ámbitos, y en este caso en la seguridad pública. La tregua no debe estar dirigida y manejada por las pandillas, sino que debe ser el Estado el que debe tener una política en ese sentido. Licenciado Escalante. La tregua es entre particulares y entre pandillas. Si bajo la sombría de la tregua algunos criminales continúan cometiendo hechos delictivos y se van fortaleciendo, el Estado y el nuevo gobierno, el nuevo presidente y su equipo, gabinete de seguridad, debe ser combativo y debe ser represivo contra aquellos delincuentes que están cometiendo esos hechos delictivos. Okay, con eso llegamos al final del debate político. Carlos, siempre ha sido un gusto poder conducir este programa. A ustedes también, amigos. Los esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.